Hay un trabajo interesante de la autoría de William Janoway, que es un académico de la Universidad de Cambridge. Trata sobre el problema de las democracias occidentales. Es un esfuerzo por explicar qué es lo que está ahora mismo afectando las democracias de los países occidentales. Y entonces se basa fundamentalmente, es una reseña que hace de dos libros de autores de la Universidad de Oxford, académicos de la Universidad de Oxford, que publicaron por separado dos libros importantes. Uno lleva por título El ascenso y la caída del orden neoliberal, Estados Unidos y el mundo en la guerra del libre mercado, y es de la autoría de Gary Gerstley. Y el segundo trabajo es de la autoría de Helen Thompson y lleva por título Desorden, tiempos duros en el siglo XXI. Son publicaciones ambas de la Universidad de Oxford. No son cabeza caliente, son intelectuales, académicos, los que se dedican al análisis de esta problemática. Y yo creo que lo hacen con mucha profundidad. Entonces, este autor del trabajo, el William Janoway, dice lo siguiente, hace las siguientes observaciones. Los libros, indica, nos ayudan a comprender la disfuncionalidad que ha acosado a las democracias occidentales. La disolución del orden neoliberal ha avivado el desorden. Rastrean estos libros cómo los programas políticos inicialmente radicales se institucionalizan como órdenes, entre comillas, que lo abarcan todo cuando la oposición acepta sus términos. Por tanto, el New Deal se estableció cuando la administración republicana de Eisenhower decidió no tratar de derogar las reformas institucionales centrales de la administración demócrata de Roosevelt. Y de la misma manera, después de su intento fallido de renovar el orden del New Deal a través de la reforma de la atención médica, la administración Clinton abrazó los mercados liberados de la administración Reagan. Entonces ahí hubo un cambio de línea en lo que se pusieron de acuerdo los dos partidos que lideran la democracia estadounidense. Primero, para cambiar, para establecer el New Deal como algo llamado a funcionar durante un buen tiempo, que fue la respuesta al fracaso del laissez-faire, de la política de libre mercado, porque la crisis del 29 fue precisamente un fracaso de las políticas del laissez-faire. Y entonces también hubo un acuerdo para producir el cambio de eso que se estableció ahí y que durante mucho tiempo produjo un buen resultado. Y una sociedad estadounidense próspera con unos niveles, con una distribución bastante buena de la riqueza y con un bienestar social significativo. Entonces, la presencia de Donald Trump en el escenario político estadounidense se presenta como una expresión de este fracaso y tipifican a Donald Trump como una persona
que fue antineoliberal, aunque en algunos aspectos se hizo partidario de políticas neoliberales, como por ejemplo eso de reducirle impuestos a los que más tienen. La teoría del derrame, de que reducirle impuestos a los ricos, entonces produce un bienestar hacia abajo, un derrame, que según Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, nunca se ha producido tal derrame. Y entonces sigue diciendo, basándose en estos autores, que la visión está impulsada por un análisis granular de la geopolítica de la energía. Una vez que el petróleo comenzó a suplantar al carbón a principios del siglo XX, la economía política de la energía se volvió internacional y asegurar el acceso al petróleo se convirtió en una alta prioridad para la mayoría de los países. Los autores se enfocan proféticamente en Alemania, que optó por volverse existencialmente dependiente del petróleo y el gas soviético y luego el ruso. Una decisión que adoptó Alemania, mientras en el caso, por ejemplo, británico, el acento se ponía en el abastecimiento del crudo proveniente de Oriente Medio. Pero Alemania eso le dio un buen resultado y eso facilitó la expansión de su economía. Y Alemania avanzó como gran potencia exportadora con la ayuda de los recursos energéticos provenientes de Rusia. Lo que falló aquí no fue esa dependencia que se estableció ahí. Lo que falló fue el trato que se le brindó a Rusia, que provocó una reacción por parte de este país similar a la que produjo Alemania después de que le impusieron las reparaciones aquellas luego de la Primera Guerra Mundial. Y entonces yo creo que es un asunto que hay que entenderlo. La internacionalización de las relaciones económicas y financieras han socavado la autoridad del Estado-Nación al volver sobre cómo surgió la democracia, tanto el concepto como el sistema institucionalizado dentro del marco del Estado-Nación. Se establece un vínculo convincente entre la pérdida de autoridad nacional y la vacilante legitimidad democrática de hoy. El New Deal de Franklin Delano Roosevelt llenó el vacío que había quedado después de la Gran Depresión, después que la Gran Depresión liquidara la viabilidad política de la economía del laissez-faire, como decía anteriormente. Roosevelt no solo mantuvo las instituciones democráticas, sino que también movilizó el poder estatal para financiar mercados económicos y financieros inestables. Por lo tanto, restauró la rentabilidad del sector privado y al mismo tiempo amplió el sector público para garantizar niveles mínimos de seguridad económica y financiera para todos los estadounidenses. La agenda interna del neoliberalismo consistía en reducir, en lugar de fortalecer, las instituciones públicas. La desregulación del mercado financiero condujo a un apalancamiento sin precedentes de las obligaciones sobre los flujos de efectivo que subyacen a la vida económica. La retirada del apoyo federal a los sindicatos contribuyó decididamente al estancamiento del crecimiento del ingreso ajustado a la inflación para la mayoría de los trabajadores. Ambos cambios impulsaron aumentos extremos y persistentes en la riqueza y la desigualdad de ingresos que volvieron a los niveles anteriores a la depresión. Y en términos de política exterior, el neoliberalismo podría reclamar
como su gran triunfo la destrucción del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética. Nosotros hemos sostenido esa visión desde hace muchísimo tiempo. Dijimos que el colapso de la Unión Soviética tuvo que ver en gran medida con la incapacidad de esa potencia de competir en el mercado mundial. El mercado, arrodilló a los soviéticos y naturalmente en la caída de la Unión Soviética influyó la corrupción y las pugnas políticas internas. Esos fueron los factores que motivaron la caída de la Unión Soviética. Con el neoliberalismo se convirtió en un orden con la adopción de sus principios centrales por parte de Bill Clinton. Fue Clinton quien puso fin al bienestar tal y como lo conocemos e inculcó la disciplina fiscal en Washington, D.C., yendo incluso más lejos que Ronald Reagan, cuyos déficits fiscales podrían justificarse por el aumento de los gastos militares destinados a superar a la Unión Soviética. Esa es una gran realidad. Mucha gente ignora que el gran viraje hacia las políticas neoliberales, convirtiendo el neoliberalismo ya en una política para todo el mundo, eso realmente, ciertamente arrancó con Reagan, pero recibió un impulso extraordinario durante la administración de Bill Clinton. Permítanme hacer una pequeña pausa. En breve volvemos. Continúo con la reseña del artículo del académico de la Universidad de Cambridge, William Janoway, que a su vez es una reseña que hace de dos libros de importantes autores de la Universidad de Oxford, que ya cité en el segmento anterior. Entonces, sigue diciendo este autor, citando a los que escribieron los trabajos reseñados, que el cambio del Partido Demócrata fue personificado por el secretario del Tesoro de Clinton, el expresidente o copresidente de Goldman Sachs, Robert Rubin, bajo cuya supervisión se desreguló la industria financiera y Wall Street celebró debidamente con la burbuja de la .com de finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. Fue una de las primeras crisis producto de la desregulación neoliberal. Se creó una burbuja financiera en esas empresas.com que estalló y creó un problema, un gran problema, una gran crisis financiera en esos años. La digitalización de la vida económica y social se aceleró, al igual que el aumento de la desigualdad debido a la distribución sesgada de las recompensas del crecimiento económico y la exuberancia financiera. La concentración de las riquezas en pocas manos. Eso es lo que se refiere cuando dice la distribución sesgada de las recompensas del crecimiento. La administración Clinton también ayudó a internacionalizar el orden neoliberal, sobre todo a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 y la defensa del ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio en el 2001. Además, fue durante la década de 1990 que el consenso de Washington, mercados desregulados y restricciones fiscales, se convirtió en la doctrina establecida que se separaba de todas las economías en desarrollo, que se esperaba que todas las economías en desarrollo y emergentes cumplieran. Eso se le impuso hasta Haití. Y después Clinton, con el tiempo,
salió diciendo que él se sentía arrepentido porque le impusieron esas medidas a Haití que condujo a la quiebra de la producción arrocera. Hizo un mea culpa para que no lo objetaran cuando Barack Obama lo designó para que administrara toda la ayuda que le brindaron a Haití. Y esa fue, yo creo que eso algo, un símbolo de el efecto de estas políticas que terminaron provocando esa oleada, ese ciclo progresista que vivió América Latina, que fue consecuencia precisamente del fracaso de todas esas políticas. Los sistemas políticos en muchos países de la región quebraron precisamente por eso. Fue lo que pasó en Ecuador, fue lo que pasó en Argentina, fue lo que pasó en Venezuela. Esa es la explicación. Bueno, sigue diciendo el trabajo que en Estados Unidos los mercados laborales globalizados estaban exponiendo a los trabajadores estadounidenses a una competencia extrema, tanto directa como indirectamente, y los dictados del neoliberalismo estaban socavando la capacidad del gobierno para proteger a los electores de las fuerzas que había desatado. Pero el verdadero alcance del orden neoliberal fue confirmado por Rubin y economistas demócratas afines que completaron el trabajo de liberar a los mercados financieros de la regulación. Sus esfuerzos prepararon el escenario para la explosión de valores derivados que culminó en la crisis de 2008. La crisis de 2008 fue una expresión de la desregulación de los mercados financieros. Que por cierto, si eso hubiera estallado por estos lados, si hubiera provocado esa crisis un país subdesarrollado, lo hubieran intervenido y hubieran ejecutado a los responsables. Pero como eso fue el producto de geniales ideas de técnicos estadounidenses, pues eso se pasó por alto y entonces el Estado acudió con fondos públicos en ayuda de los mismos que provocaron la crisis. Afortunadamente, el gran gobierno y una Reserva Federal agresivamente activa que actúa como proveedor de liquidez global de últimos recursos, lo que acabo de decir, todavía era lo suficientemente grande como para contener las consecuencias y garantizar que sufriésemos simplemente una gran recesión en lugar de otra gran depresión. Se pudo evitar la Gran Depresión precisamente como resultado o con la ayuda de la intervención del gobierno. El orden neoliberal se volvió ilegítimo no solo por esta colosal falla del mercado, sino también por la determinación de la administración recién elegida de Barack Obama de estabilizar el sistema, privilegiando a los bancos sobre los hogares. Todas estas tesis que se exponen aquí en estos dos trabajos que nos reseña este académico de Cambridge, nosotros lo hemos expuesto aquí desde hace muchísimo tiempo. Y hemos hablado de lo que fue el movimiento Occupy Wall Street, que se produjo como consecuencia de la decepción de la gente porque Barack Obama simple y llanamente no cumplió con sus promesas fundamentales de devolverle la voz, como él decía, a los que no tenían voz y de meter en cintura a los lobistas. Hizo todo lo contrario. Y eso, como dicen estos autores, volvió ilegítimo el orden neoliberal, que es lo que ahora mismo está colapsando. Eso es lo que está ocurriendo. Colapso del orden neoliberal y un fracaso de esas políticas que fueron articuladas para darle una respuesta a la necesidad de recursos energéticos del mundo occidental, que es otra tesis que se sostiene aquí. Al mismo tiempo ocurren los dos fenómenos.
Y entonces aquí hay un fracaso geopolítico y un fracaso del sistema económico como tal. Y ese fracaso geopolítico se expresó en esa desgracia que fue Afganistán y en el estrepitoso fracaso en Oriente Medio. Yo he explicado el vínculo que hay entre todo esto y las necesidades energéticas del mundo occidental y la intención de producir una cierta independencia de los países que más demandan recursos energéticos, que lo tienen precisamente a larga distancia, porque esa es otra cosa. Los que más consumen tienen los recursos energéticos un poco más lejos, salvo países como Estados Unidos, pero que independientemente de eso es la nación que más ha contribuido al diseño y ejecución de la política energética de todo el mundo occidental. Y que en un momento determinado se dio cuenta de que necesitaba también de esos recursos. Sobre todo era la creencia que existía en el año 2001 cuando inició la ofensiva en Afganistán y se hablaba de del petróleo y sus derivados como recursos limitados. Entonces, sigue diciendo, la posición central de la energía en el relato de los autores surge no solo de su papel económico directo en impulsar el crecimiento económico y elevar el nivel de vida, sino también del inconveniente hecho de que el petróleo y el gas generalmente se encuentran lejos de los centros industriales que más lo necesitan. Desde la dependencia de Gran Bretaña del petróleo de Oriente Medio, tras el cambio del carbón por parte del Royal Navy en la década de 1910, hasta la dependencia de Alemania del gas soviético a partir de la década de 1970, Europa ha dependido durante mucho tiempo del combustible importado. Si bien la dotación de energía doméstica distintiva de Estados Unidos ciertamente ayudó a su ascenso a la supremacía económica en la primera mitad del siglo XX, no se ha librado por completo de la política energética global. Y ya dijimos por qué. Uno de los autores, Thompson, vincula repetidamente la evolución financiera y política de la economía mundial con el papel central de la energía. Por ejemplo, cita la necesidad de fácil acceso a dólares para pagar facturas de importación de petróleo más altas como un poderoso incentivo directo para la desregulación de los mercados internacionales del capital. El análisis intensivo de los autores sobre la política y el financiamiento de la energía sienta las bases para abordar las inquietudes democráticas actuales en los Estados Unidos y Europa. Las tensiones entre las instituciones privilegian una persona, un voto, y aquellas que privilegian un dólar, un voto, eran inevitables. Dentro del Estado-nación, entonces, siempre existe la posibilidad de un exceso democrático, como cuando un electorado populista expropia a los ricos, o un exceso antidemocrático, como cuando la riqueza concentrada domina la distribución democrática de los votos. A mediados de la década de 1980 fue el riesgo de excesos aristocráticos lo que amenazó el futuro de las democracias individuales. El neoliberalismo logró elevar los mercados abiertos por encima de las políticas nacionales, pero ahora estamos presenciando una reacción en forma de populismo nativista. Por eso usted ve unos partidos ultranacionalistas que se están abriendo camino en los escenarios políticos, sobre todo en Europa. Esa es la explicación. Y por eso todo este ruido y todas estas inquietudes vinculadas al funcionamiento de las democracias occidentales y todas esas
disfuncionalidades que hoy en día van creciendo en naciones que durante bastante tiempo han exhibido fortalezas institucionales. Yo creo que este es un gran aporte, algo que ayuda a entender qué es lo que está pasando. Pero a todo esto hay que agregarle algo que está a la vista. Y es que Occidente se embarcó en la aplicación de una política energética y de una reconfiguración del mundo después de la caída de la Unión Soviética que fracasó. Y al tiempo que se produjo ese fracaso, fueron en ascenso otras naciones que hoy le disputan a Occidente el predominio en el mundo. Y ese grupo está liderado por China. Y ese proceso tiene a Ucrania como un punto caliente dentro de este enfrentamiento. Yo creo que esto pone de manifiesto claramente la esencia de lo que ocurre en el mundo de hoy. Y reitero, no son cabeza caliente los autores de este trabajo. Estamos hablando de dos académicos de la Universidad de Oxford y el que hace la reseña, que entiende que hay aportes significativos en estos dos trabajos, es al mismo tiempo un académico de la Universidad de Cambridge. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.